Gracias, asambleísta ponente. Damos inicio al debate. Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Las preguntas que uno debe hacerse al abordar en segundo debate el trámite de esta ley. La primera, ¿quedarán tranquilos los deudores no vinculados una vez aprobada la ley? ¿Estarán seguros todos aquellos que son acreedores de las entidades bancarias liquidadas o extintas? ¿Podrán encontrarse a buen recaudo los administradores y liquidadores de la banca que después de 1999 fueron directa o indirectamente responsables de la, digamos, crisis bancaria en el país post-1999? Y habrá la seguridad, por supuesto, para que paguen aquellos que tenían más del 6% de las acciones en las entidades bancarias, así como los representantes legales de estas y sus principales administradores, es la cuarta pregunta. La ley, desde todo punto de vista, en cuanto a los deudores no vinculados, da caminos y soluciones, pero la ley expresamente desconoce un hecho por el que pasaron aquellos deudores no vinculados, por así decirlo, de buena fe. Las deudas en sucres se transformaron a dólares, no a 25.000, sino a 15.000 sucres, lo que significa que los deudores en general tuvieron que pagar más que aquellos a quienes la conversión de sucre a dólar se hizo a 25.000 sucres. Primer hecho. Segundo, muchas de las deudas de aquellos deudores de buena fe pasaron de una entidad a otra sin que se les hubiera notificado, y por ello es que hubo deudores de buena fe que lamentablemente no pudieron honrar sus obligaciones a tiempo. Parecería que estos dos hechos, que expresamente no constan en la exposición de motivos ni en los debates de la comisión y del pleno, de alguna manera se advierten y se tratan de solucionar con las concesiones que se hace, especialmente eliminando intereses como los de mora. Hasta allí podríamos decir que en algo se resuelve ese problema crítico de los deudores de buena fe y deudores no vinculados. Ahora bien, la ley presume que aquellos no vinculados ya son de hecho deudores de buena fe. Afortunadamente, en alguna parte de la ley se dice que los casos se tratarán uno a uno. Así como hay deudores no vinculados y de buena fe, habrá muchos no vinculados y de mala fe. La importancia entonces de evaluar caso por caso es fundamental, y en ello el presidente de la comisión ha sido afortunadamente muy preciso y claro. Lo de los acreedores sí es preocupante. Hasta $75.000 van a poder cobrar sus deudas. Quienes tengan más de $75.000 adquieren una mera expectativa de cobro después de que se pague a los demás, pero no necesariamente un derecho real a cobrar lo que tienen derecho efectivo. El artículo 21 de la ley es sumamente preocupante. En esta disposición se elimina cualquier posibilidad que un ciudadano ecuatoriano, una empresa jurídica, con sentencia en mano, pueda cobrarle al sector público acreencias a las que tiene derecho y que han sido reconocidas por los jueces en el país. Ya en el artículo 151 de la Ley del Sistema Financiero, aprobado curiosamente y publicado en el Registro Oficial del 31 de diciembre del 2008 por ese congresillo, se restituyó una norma que el año 2002 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Esta, el año 2002, en sentencia publicada el 22 de noviembre de ese año en el Registro Oficial, señaló
que el artículo 153 de la Ley del Sistema Financiero era inconstitucional porque impedía que con sentencia en mano aquellos que les habían ganado juicios a las entidades financieras pudieran cobrar sus acreencias. Curiosamente, 6 años después, el 2008, el Congresillo, a última hora, a escondidas, restituyó la norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el año 2002. Ahora está vigente, ya no bajo el número 153, sino bajo el número 151 en la Ley del Sistema Financiero. ¿Qué dice este artículo? Que cualquiera que haya ganado un juicio a una entidad liquidada no podrá ejecutar la sentencia para poder cobrar aquello que ha sido judicialmente reconocido. ¿Y qué dice el artículo 21 de esta ley? Prácticamente ratifica lo dicho en el artículo 151 de la Ley del Sistema Financiero vigente y cierra todas las puertas para el cobro, porque el artículo 21 de esta ley va más allá. Ya no simplemente dice que en el caso de entidades liquidadas ya no se podrá cobrar las deudas con sentencia de última instancia, ejecutoriada y en firme, sino que en cualquier caso no podrá aquel que tenga una sentencia lograr que el sector público reconozca el derecho que los jueces le han reconocido. Esta norma es absolutamente inconstitucional. Una constitución garantista como la de Montecristi, en su artículo 75, garantiza la tutela judicial efectiva y tiene dos componentes de ese derecho constitucional. Primero, acceder a la justicia, y dos, teniendo una sentencia, que ésta puede ejecutarse. Resulta que con el artículo 151 de la Ley del Sistema Financiero y el 21 de esta ley, con sentencias habrá muchos ecuatorianos que no podrán cobrar sus deudas. Se les cierra todas las puertas. Haría bien esta asamblea en eliminar el artículo 21 de la ley y ojalá eliminar también el artículo 151 de la Ley del Sistema Financiero. Es incomprensible que un Estado de derechos y de justicia se mantenga una norma que le cierra al ecuatoriano la posibilidad de cobrar lo que los jueces han dicho que tiene derecho con una sentencia. Que se utilice la figura de bancos liquidados, extintos, en procesos de liquidación, es un simple artificio para no pagar. No nos olvidemos que la constituyente de Montecristi cometió un gravísimo error cuando luego de la incautación de los canales de un importante grupo financiero resolvió que no pudieran impugnar ninguno de los actos por la vía constitucional y judicial. Claro, lo hicieron pensando que tenían plenos poderes, pero al final esa resolución les hizo un gran favor a los miembros de este importante grupo financiero para demostrar que en el Ecuador simplemente se había cerrado el proceso judicial para demandar y reclamar derechos. Lo propio sucede con el artículo 21. Decir que una sentencia no sirve en el Ecuador no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, sino también, en cierto modo, la propia independencia judicial. En el primer debate, muchos coincidimos, de la bancada de oposición y algunos de la bancada de gobierno, sobre la necesidad de que se señale de manera clara que los administradores y liquidadores que vinieron después de 1999 asuman responsabilidades por la gestión de bancos que todavía operaban. El asambleísta Yandún exhibió un informe de la Contraloría General del Estado que había establecido presunciones de responsabilidad penal y muchas administrativas y civiles en contra de estos administradores, a quienes inclusive se les ha iniciado procesos en la Fiscalía. Sería importante entonces que este tema en la ley quede suficientemente aclarado. Y por último, señora Presidenta, en un minuto, con relación a la segunda disposición transitoria, hace bien la Comisión en señalar que deberán responder aquellos accionistas que tienen más del 6% y los principales administradores. Lo que debería aclararse es básicamente qué se entiende por principales administradores: los simples miembros de un directorio
o aquellos que tuvieron decisión al interior de las entidades financieras que finalmente cerraron y quebraron. Muchas gracias.